Romanos capítulo 5 y ahora vamos al versículo 12 en adelante. Ya vimos entonces los resultados de la justificación y ahora vamos a ver cómo se nos aplica esta justificación. Ya vimos que la palabra justificación es considerar, es que Dios nos considera a nosotros como justos o inocentes. Esa es la palabra justificación. También vimos cuál es la palabra fe, la palabra pistis, que tiene que ver con credibilidad, convicción, confianza en Cristo. Y también habla de nuestra fidelidad hacia Él. Y la otra palabra que analizamos fue paz, es la palabra eirene. La palabra 15:15 en el Strong y significa prosperidad y paz. Este es el sábado 6 de junio, es el cuarto mes en el calendario hebreo, es el mes de Tammuz para los hebreos. Y bueno, vimos mil cosas, vimos acerca de la tribulación, vimos cómo es necesario atravesar ese camino de la tribulación, y vimos cómo es que esa tribulación, la palabra 23:47, lipsis, que significa aflicción, angustia, tribular, persecución, etcétera, etcétera. Y vimos cómo es que la tribulación produce paciencia allá en Santiago, y la paciencia tiene como finalidad hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. ¿Bien? Y por último vimos también cuando éramos débiles. Pablo se sabe débil. Repito, no es una debilidad que da lástima, es una debilidad de individuo, es el sentirse y saberse incapaz de hacer algo para ser salvo o para ganarse un lugar, un reconocimiento delante de Dios, lo cual no existe. A la luz de las Escrituras esto no existe y así no funciona. ¿Ok? Entonces vimos que la palabra atseneo es estar débil en cualquier sentido, es estar como enfermo, es estar necesitado y sin fuerza. Esa es la palabra 770 en el Strong, atseneo, estar débil en cualquier sentido. Y vimos eso que me encanta pensar, que parece ser que el camino a la fortaleza, sin duda alguna, es primero atravesar el valle de la debilidad para poder llegar a ser fuertes. Ahora, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si no hubiese existido la ley, la gente no se hubiese dado cuenta que vivía en pecado o que tenía pecados. Dice, no obstante, verso 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué Moisés? Es el Éxodo, allá en el capítulo 22, me parece, del Éxodo, donde también Dios da a Moisés las tablas de los 10 mandamientos, el decálogo. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador, o de un solo pecado, perdón,
para condenación, por un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando hablamos del don, es un regalo de la justicia. Así que, verso 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, verso 20, pongamos atención, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo? La ley se introdujo para que abundase el pecado. Yo pensé que la ley me iba a ayudar a no pecar, pero aquí dice la Biblia diferente. La Biblia lo ve al revés. La ley se introdujo para que el pecado abundara. ¿No es esto una aparente contradicción? ¿No se supone que una ley es algo que a mí me va a ayudar a no pecar? Parece ser que no entonces. Parece ser entonces que la ley me llevó a más y más pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Wow, aquí empieza otra gran travesía que vamos a hacer, por la que vamos a cruzar en estos versículos. Bien. Ya vimos que tengo el perdón de pecados. Fui enemigo, pero ahora soy reconciliado. Ya vimos entonces que no hay descanso en mi interior, porque sigo sintiendo una atracción hacia el pecado. Existe paz para con Dios, pero no conmigo mismo. Hay una guerra espiritual dentro de mí. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 7 y vamos a ver un poquitito lo que te estoy diciendo en el versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, decía Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo? ¿No se supone que soy un supercristiano? ¿No se supone que voy a la iglesia todos los domingos y que todos los domingos diezmo y ofrendo? Que estoy cantando aleluya, gloria a Dios, traigo mi Biblia y 30 versiones más en mi gadget. Dice Pablo, lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué aborrecía Pablo? El pecado. Debe llegar un momento en nuestras vidas en que tú y yo aborrezcamos el pecado. Pareciera ser que hay muchas personas en las iglesias que no odian su pecado. Hasta que no llegamos al punto de odiar nuestro pecado, seguiremos viviendo entonces en una condición de debilidad, no espiritual, sino en esa debilidad, de como esas personas que sí dan lástima. Luego dice verso 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena.
¿Cómo? Pablo, ¿qué estás diciendo? A ver, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿De qué me estaba hablando el capítulo 5? De que la ley se dio, ¿para qué? Para que abundara el pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por fin, ¿soy pecador o no soy pecador, iglesia? Tú y yo nos hemos topado con mucha gente con esos aires de grande espiritualidad. ¿Sí o no? En todas las iglesias los hay. Hay pastores, ancianos, líderes, salmistas, que viven, que ya casi despegan las patitas del piso. Ya nada más les falta la aureola aquí arriba en la cabeza para que se sientan superhombres o superhéroes de fe. Pero el apóstol Pablo dice, hay un pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Oiga, Pablo, ¿qué está diciendo usted, hermano? Arrepiéntase de sus pecados. Fíjense bien la postura del apóstol Pablo. Ahora entendemos por qué se le dio un aguijón en la carne. El aguijón tenía como propósito hacerlo humilde y saber ser débil al pecado. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ahí está. No me dejarán mentir, hermanos, que hay una ley en nosotros, en nuestros miembros. Fíjate bien. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiero hacer el bien, pero me encuentro con que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ay, hermano Pablo, ¿qué está usted diciendo? Arrepiéntase, pecador. 24, miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Somos pecadores? Sí o no. Aquí es el punto donde yo quiero llegar, porque de verdad, amados, cuánta espiritualidad no se ve en las iglesias. ¿Sí o no? De verdad que nos hace falta a los cristianos el día de hoy poner los piecitos en la tierra y ser implacablemente realistas. Estamos en el camino de la santidad. Sí, algún día seremos como Jesús, hasta que no le veamos cara a cara. De lo contrario, seguimos atados a un pecado que está dentro de nosotros. Ahora, vamos a Romanos 5, donde veníamos en el versículo 12. Ahora está hablando de Adán y está hablando de Cristo.
Para poder entender la cruda realidad en mi vida espiritual, tengo que regresar a Génesis, al principio, donde Adán y Eva fueron puestos en este mundo. Hasta allá tengo que ir para poder entender. Ahora el capítulo 5 nos está mostrando que el pecador es pecador porque ha nacido como pecador, no porque ha cometido pecados. Repito, y vámonos despacio. El pecador es pecador porque ha nacido como tal, como pecador. Yo he nacido como pecador. Y no soy pecador porque he cometido pecados, sino porque nací como pecador. La enseñanza de Romanos no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Parece un trabalenguas esto, ¿verdad? Y creo que lo es, hasta cierta manera sí lo es. Somos pecadores por constitución, no por acción. Híjole. Entonces el problema es más profundo de todo aquello de lo que estamos haciendo. El problema que tenía Pablo al referirse a su carne y a sí mismo es más profundo de lo que él hacía. Lo mismo pasa contigo, lo mismo pasa conmigo. El verdadero problema yace en lo que somos. Yo no soy pecador porque peco, sino porque vengo del linaje de Adán. Al venir de ese linaje es que soy pecador. Punto. Por eso cuando alguien se para en una iglesia a decir que no somos pecadores, creo que no ha entendido la Biblia. Creo que no ha entendido a Romanos y creo que no ha entendido a Adán y Cristo. Pablo lo está mostrando claramente. Yo no soy pecador porque peco, sino porque vengo del linaje de Adán. Y siguiendo en esta idea, el problema es algo que está en mi interior. Trato de ser bueno, manso, humilde, paciente, pero no puedo. No nos levantamos en la mañana, leemos, oramos, estudiamos, meditamos la palabra de Dios y empiezan los problemas en el día, las presiones y nos ponemos de mal humor. ¿No nos enojamos entonces cuando las cosas no nos salen bien? Pues entonces somos pecadores, sí o no. A ver el 7:19, ¿qué decía? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿El mal es pecado o no es pecado? Sí, es pecado. Y Pablo claramente dice, no hago el bien que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí está. Mi pregunta es, y quiero repetirla, perdón si sueno repetitivo, ¿somos pecadores, sí o no? Nuestra desesperación entonces está en Adán. Cuando entendemos a Adán, o sea, qué desesperación ustedes, pero nuestra esperanza es Cristo. Por eso yo dije hace rato que la cruz es importantísima, trata con el pecador.
para eliminar el pecado tenemos que morir. La muerte es el secreto de la emancipación. Ojo, no te atravieses una daga. No te pongas la pistola y te dispares. No estamos hablando de eso. No, no es así. Los que se acercan a Dios, preciosos, los que perseveran en estas enseñanzas, encontraremos más desaliento. Aquí tengo mis apuntes, perdón. Son algunas frases que saqué para poder tratar de compartirles esto. Los que perseveran en estas enseñanzas encontraremos más desaliento, dudas. Nos sentiremos engañados algunas veces. Pero yo estoy seguro que es Dios el que nos desalienta. Dios dio la ley para que abundara el pecado. Yo pensé que había algo bueno en mí. Dios me está desalentando a través de la ley para darme cuenta que yo no tengo nada bueno para darle a Él. No soy pesimista, por favor, porque luego la gente dice, oiga hermano, no soy usted tan pesimista. No se trata de pesimismo. Se trata de ser absolutamente reales. Estamos hablando de Adán y de Cristo. Y recordemos que aunque el número de personas escogidas sea como la arena del mar, solamente un remanente será salvo, dice la Biblia. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esto no significa entonces que el pecado tiene más poder o más fuerza que la gracia de Dios. No. Por un decreto divino, así está escrito. Hay muchos llamados, pero pocos son escogidos. Tú y yo deberíamos de estarle dando gloria a Dios por haber sido escogidos. En vez de sentirme hiperespiritual, debo estarle dando gracias a Dios de que viviendo en debilidad y en condición de pecador, Él me escogió, murió por mí. Y ahora vivimos en la gracia. Ahora fíjese bien. Quiero que me acompañe un poquitito más adelante. Quiero seguir un poquito adelante porque quiero mostrarles qué es lo que tiene el Padre para nosotros aquí. Y tengo aquí tantos apuntes que la mera hora tengo que cortar y cortar porque el tiempo nos va ganando. El tiempo nunca nos ayuda, ¿verdad? El tiempo siempre nos va correteando. Y vamos más adelante. Cuando pensamos en Adán y en Eva, mucha gente quiere hacer un debate en esto. Porque mucha gente dice, qué mala onda fue Dios, porque ¿cómo es posible que pone a Adán y a Eva donde está el árbol del bien y del mal? Bueno, son los dos árboles, el árbol del bien y del mal, y, entonces, y el árbol de la vida, claro está. Pues se los pone ahí como tropiezo, pues qué mala onda Dios, porque pues ¿cómo es posible que hace eso? Y si yo ya sabía cómo es Dios, pues él ya sabía que iban a caer en pecado y que se iban a tropezar, pero no es así. Pongamos mucha atención. Eso es lo que dice y lo que piensa la gente allá afuera en el mundo. Pero como hijos de Dios y como renovados de nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, es diferente la postura. La Biblia enseña que el hombre es una criatura responsable de sus acciones, de las cuales debemos rendir cuentas. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional. Póngame atención.
Estamos hablando de Adán, de las transgresiones de un hombre y de la justificación de Jesús, del Cristo. Si Dios hubiese querido, hubiera puesto a Adán en un estado incondicional. En cambio, escogió colocarle sobre la base de la responsabilidad que tiene como criatura. Adán y Eva eran responsables como criaturas delante de Dios para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad. ¿Cuál era esa responsabilidad? La de obedecer a Dios. Es exactamente lo mismo que Dios hizo contigo y conmigo. Nos ha traído a este mundo no para que te tropieces, sino bajo la base de nuestra responsabilidad. Según nos ajustemos o no a los mandamientos, a las promesas de Dios y a nuestra responsabilidad de seres humanos. Sin embargo, Él va a permitir algunos brotes de pecado en nuestra vida para mostrarnos quiénes somos. ¿Cómo? Él va a permitir algunos brotes de pecado en nuestras vidas. Lamentablemente, mientras estemos en este mundo, muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a pecar. ¿Para qué? Para mostrarnos quiénes somos. ¿Para qué fue dada la ley? Para que se dieran cuenta dónde estaba la humanidad. Esa era la responsabilidad de Adán y de Eva, que estaba puesta a prueba en las condiciones más favorables. O sea, Adán y Eva no estaban en una posición desfavorable, no estaban en desventaja, tenían todo. Dios le dio a Adán y a Eva el señorío de todo. Lo puso como el Señor de la tierra. Adán tenía autoridad. Adán le puso el nombre a todos los animales que existían. ¿Cómo le hizo para acordarse de ellos? ¿Quién sabe? Pero un día dijo, es el burro, es el león, la jirafa, el elefante, qué sé yo, ¿verdad? Se acordaba, tenía autoridad, fue puesto como el Señor para que señorease. No había desventaja en su vida, ninguna desventaja. Y todo lo que hace Dios, cualquier cosa que Dios haga, por supuesto que es justa. Por eso puso a Adán y a Eva ahí, no por injusto, sino por justo. Además, Dios, como soberano, colocó a Israel también sobre una base condicional también. Sobre una base condicional al pueblo de Israel. Estamos hablando del Éxodo, a través de Moisés, como ya lo leímos. Los capítulos 19, 20 y 24 de Éxodo nos dan pruebas claras de todo lo que yo te estoy diciendo ahora. Están bajo el pacto de las obras. Ahí está el problema. El pueblo de Israel vivía bajo el pacto de las obras para ser salvos o para ser justificados delante de Dios. Y Dios quería romper con ello. Dios quiere romper con eso en tu corazón también. Isaías 63 o 64 dice que nuestras buenas obras son trapos inmundos. Si lo que yo hago pretendo que es muy bueno, la Biblia dice que es un trapo inmundo. No es que Dios sea mal agradecido, no hablamos de ello, por favor. Hablamos de aquellas aparentes buenas obras para salvación, para justificación, para redención. De eso estoy hablando.
En general estamos tratando de decir y de ver y de aprender en todos Romanos que la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de Dios. Entonces Dios hizo que el pueblo de Israel dependiera en la observación de las obras, o más bien de la ley, que las observaran nada más, tenían que observarlas. Pero Israel era un pueblo obstinado y eran rebeldes. Dios les dijo, pongan atención, atención. Y Dios puso a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Eran ellos responsables, así como tú y yo lo somos. Tú y yo somos responsables tanto de lo que leemos como de lo que hacemos. Dios colocó a sus escogidos en un estado diferente. Ahora tú y yo somos elegidos y somos escogidos. Nos puso en un estado diferente al que puso a Adán, a Eva y al pueblo de Israel. Ahora nos puso en el estado incondicional, en el pacto eterno. Adán y Eva estaban condicionados a depender, ¿verdad? Vivían en el pacto de las obras. Esa era la condición. Pero a nosotros en un estado incondicional en el pacto eterno que es de Jesucristo. Es ahí el problema entonces del que queremos hablar. Es muy difícil tratar de entender que no es por obras. Quiero repetirlo y me lo quiero repetir a mí mismo. Porque cuántas veces leemos, oramos, alabamos al Señor, vamos a la iglesia y llega el momento en que decimos, Padre, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? Ahora no hay ninguna condición que tengamos que cumplir, ni una sola responsabilidad para cargar y alcanzar la gloria o para ser salvos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, entre los cuales estamos tú y yo, a través de la ofrenda de Cristo Jesús, a través de su sangre. De eso se trata. De eso estamos tratando de hablar, estamos tratando de analizar, de entender que ya no vivimos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. Y cuando vivo en la gracia me hace libre de esa ley que antes me condenaba. Entonces dice versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, la gracia a través de un solo hombre. Este es el mensaje de Dios a través de Romanos, es que por gracia somos salvos y no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. De ahí entonces que el apóstol Pablo tenía en su carne un aguijón. Ahí estaba el secreto. Ahora, el último versículo dice, pero la ley se introdujo, el versículo 20, perdón, del capítulo 5 en Romanos, es el antepenúltimo, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Quién introdujo la ley? Dios. Entonces Dios está provocando que el pecado abundara en mi vida. ¿O qué me quiere decir la Biblia? Leamos otra vez, despacio. No corramos, no hay prisa. Ya vamos a terminar. Pero la ley se introdujo. Sí, la ley se dio a través de Moisés, pero por mandato por Dios. Moisés y Dios estuvieron 40 días y 40 noches allá en el monte. Y Dios le dio las tablas a Moisés, mismas que Moisés un día rompió y Dios se las volvió a reponer, diciéndole, ahora tú lo escribes. Yo las escribí con mi dedo. Escribí el decálogo, los 10 mandamientos. Rompiste esa tabla, imagínense qué hermoso hubiera sido haber visto los caracteres o las letras, las palabras que Dios hizo con su propio dedo. Las rompió. Moisés en unos ataques de furia y de enojo. Y entonces le dice Dios a Moisés, ahora escríbete en las tablas los mandamientos. Pero ¿quién fue el que lo dijo? Dios. Entonces la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver. Me suena como que Dios nos da una ley para que el pecado abunde, o sea, para que brote mi pecado. ¿Qué Dios me está haciendo pecar? ¿Dios me está haciendo pecar? No, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero me doy cuenta que Dios es el ordenador y controlador del pecado. Repito, Dios es el ordenador y controlador del pecado. Aquí hay un gran problema, es algo que nunca has escuchado en tu vida, yo lo sé. Dios no es el autor del pecado. Aguas, Dios no peca. Y nunca ha pecado, es imposible que él peque, imposible. Pero el pecado sucede solamente por su permiso. Dios introdujo la ley. Pecaron por permiso de Dios. Ojo, no hay permiso para tu pecado ni para el mío. Esto no quiere decir que yo pueda vivir en adulterio, en fornicación, en lujuria, lascivia, en chismerío. No. Sucedió solamente por un decreto, por algo que Dios ordenó, estableció, que Él decretó. Y su decreto se extiende a todas sus criaturas y a todos los eventos. Se relaciona con nuestra vida y con nuestra muerte, los decretos de Dios. Con nuestro estado del tiempo y de la eternidad. Dios no decretó hacer al hombre y dejarlo ahí bajo su propia guía o bajo su propia mentalidad incontrolada, bajo esa naturaleza pecadora, perversa. No. Dios fijó en los hombres todas las circunstancias de la muerte y de la vida de los individuos. Así que nuestros días están contados. Así también los cabellos de nuestra cabeza, dice la Biblia. Por eso es que tú y yo somos responsables. Como unas criaturas de nuestras acciones. Y qué terrible es pensar que Dios tenga que llevarnos a este punto
para que nadie se vanagloríe, para que nadie viva pensando que es bueno, para que nadie viva pensando, yo te escogí, Dios, yo te creí. No es cierto. La Biblia dice que la fe que hay en mi corazón es algo que Dios provocó en mi vida, porque nadie, ningún ser humano es capaz de creer en Dios. Nadie. Este capítulo 5 de Romanos es un capítulo que nos desenmascara, que nos ubica, que nos hace poner nuestros pies sobre la tierra para que entendamos que alejados de Él nada podemos hacer y alejados de Él nada somos. Pareciera ser entonces, como ya lo dije antes, que el camino a la fortaleza es, sin duda alguna, atravesar primero por la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo. Y nada más a través de Jesucristo. Y como siempre, quiero recomendarles, por favor, sigan leyendo Romanos. Ya alguna vez se los mencioné, suspendan algunas otras lecturas de la Biblia que tengan y concéntrense a leer Romanos. Son 16 capítulos, lo lees en 2 días. Si lees 8 en un día y lee y lee y repite y repite y repite, vale la pena. Este es un libro que vale la pena ser muy bien comprendido y muy bien estudiado, porque encierra muchos grandes misterios. Romanos es un libro por el cual deberíamos de empezar a vivir nuestra vida cristiana. No por nada se ha dicho que por ahí puede ser el quinto evangelio, vaya, en el sentido del poder que tiene. Bueno, toda la Biblia, claro está, pero de la importancia más bien, por toda esa doctrina tan rica que trae y de todas esas perlas de gran precio que están ahí escritas. Y esas perlas de gran precio solamente le serán dadas a aquel que es diligente, para los hambrientos y para los sedientos. No hay otra forma. Me despido de ustedes, preciosos. Estamos en contacto y que tenga oídos para oír, que oiga. Hasta la próxima.